Hola, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a Melamina Ecuador. El día de hoy vamos a continuar con el proyecto que iniciamos la semana pasada. Vamos a continuar trabajando esta estructura que nosotros la hemos preparado para que nos sirva para distintas necesidades. Podría tratarse de un closet, podría tratarse de un ropero, un placar, tal vez un mueble modular. Yo he decidido trabajarlo de forma de ropero. Voy a distribuir esta pequeña estructura en tres partes. Las dos primeras partes las voy a destinar a una cajonera y repisas que tendrán dos puertas abatibles, y la última parte va a ser simplemente un colgador de ropa con una sola puerta. Entonces lo primero que vamos a hacer es distribuir los espacios dentro de esta estructura. Como yo les mencioné, lo iba a dividir en tres partes para hacerlo proporcional. Las medidas que yo le he asignado a esta estructura son las siguientes. Tiene 1800 milímetros de altura, 900 milímetros de ancho y 500 milímetros de profundidad. Lo primero que voy a realizar será la distribución de espacios. Voy a dividirlo en tres partes como les mencioné hace un momento, y esto para hacerlo proporcional. Para ello me voy a valer de un artificio que será dibujar un segmento de línea que me va a marcar el espacio que quiero yo dividir. Luego simplemente voy a seleccionar esta línea que acabo de trazar y con el botón derecho del mouse voy a marcar dividir. Automáticamente se muestran puntos que me van dividiendo esta línea en segmentos proporcionales. Según como yo mueva el mouse, aumentarán o disminuirán los puntos. Yo necesito solamente 3 segmentos, o sea 2 puntos, y ahí estamos. Simplemente hago clic y ya está. Ahora, para marcar la posición donde va a ir mi pieza divisora, voy a ayudarme con el flexómetro y voy a ubicar esos puntos. Solamente de manera ilustrativa voy a marcar esos 2 puntos. El primero está aquí, que aparece automáticamente cuando yo apoyo el cursor sobre la línea, y aquí está el otro. Como les mencioné, los dos primeros tercios van a ser ocupados por una cajonera que se ubicará en este espacio, en la parte superior unas repisas, y en este lado simplemente será un espacio abierto con una sola puerta donde se colocarán colgadores de ropa. Entonces ahora voy a utilizar un elemento nuevo, voy a traerlo aquí y voy a darle las medidas que yo necesito. Primero voy a orbitarlo para tenerlo en la posición correcta. Entonces vamos a trabajar eso. Ya lo tenemos aquí. Ahora vamos a ubicarlo con la herramienta mover. Vamos a ubicarlo en el punto. Vamos a acercarnos. Como ustedes pueden observar, no está perfectamente distribuido. Ustedes saben que esta melamina, que lo que estamos trabajando es de 18 milímetros. Entonces tiene que estar 9 milímetros a cada lado de la línea guía. Entonces, o de la línea auxiliar. Vamos a mover 9 milímetros hacia la derecha en este caso. Y ya está. Ahora sí, ahora vamos a otorgarle las dimensiones adecuadas. Para ello vamos a ayudarnos de la herramienta escala. Vamos a ubicarnos de una forma en que sí podamos trabajar con comodidad. Ahora sí, herramienta escala, y vamos a proyectar nuestra pieza hasta arriba. Ya está. Ahora la profundidad la podemos trabajar mejor para hacerlo más preciso aquí. Vamos a abrir la ventana de opciones de componente y vamos a marcar aquí el largo. Vamos a redondear, no pueden haber decimales, 1694. Y el ancho quedará en 478 milímetros. ¿Por qué 478? Porque estoy descontando el retiro que tiene el fondo y 4 milímetros que es el espesor de la ranura donde encaja el fondo. Entonces aquí viene 478. Lo demás vamos a cambiar solamente aquí el nombre de la pieza. Ya no es amarre, sino es un divisor. Vamos a asignarle de una vez también el canto. Esperemos que sea aquí. Y luego simplemente aplicamos. Ya está. Entonces ahora sí ya tenemos ubicada esta pieza. Voy a cerrar esta ventana. Y ya está. Siguiente paso. Vamos a colocar una pieza, especie de repisa, que nos va a dividir
la cajonera con la repisa de este ropero. Entonces nuevamente vamos a ayudarnos de una pieza dinámica nueva. Arrastramos, vamos a orbitar. Sí, vamos a orbitarla. Y ahora vamos a ponerla en su lugar. Vamos primero a dimensionarla. Vamos a ubicarla para ello aquí donde nos puede ayudar el entorno para poder escalar la pieza correctamente. Vamos a orbitar ahora. Siempre hay que buscar la comodidad. Ahora sí. Ya está. Vamos a ayudarnos mejor para determinar el ancho de la pieza. Como les dije, son 478 milímetros. Ya está. El largo va a quedar en 567. No podemos dejar decimales. El nombre se lo cambiamos. Será repisa. Vamos a llamarlo así. Vamos a ponerle también el canto de una vez y aplicamos. Ya está. Cierro esta ventana. Y ahora voy a llevar esta pieza 600 milímetros hacia arriba. Vamos a moverlo y ya está. Entonces ya tenemos distribuido los espacios. Ahora faltan los elementos complementarios. Nosotros ya tenemos un componente que hemos denominado repisa, que podemos utilizarlo para ubicarlo aquí en esta parte. Aquí, como les dije, no va a haber ningún elemento, solamente unos colgadores donde vamos a utilizarlo para colgar prendas largas. Pueden ser tal vez pantalones, abrigos, vestidos si es para una dama. Entonces lo vamos a dejar así, sin un elemento de melamina más. Solamente van a haber accesorios. Aquí sí vamos a necesitar una cajonera. En un proyecto anterior realizamos un cajón que estaba preparado para funcionar dentro de un mueble de cocina. Ahora vamos a trabajar prácticamente los mismos pasos, solamente obviando algunos de ellos que no son necesarios cuando trabajamos con closet. Ya, entonces voy a guardar lo que tengo hasta el momento y voy a abrir otro archivo o otro entorno de trabajo de SketchUp para trabajar el componente cajonera. No va a ser un cajón, sino va a ser varios cajones, un original con sus copias, que va a tener el atributo según las medidas que nosotros le otorguemos del espacio, la cantidad de cajones y las dimensiones que van a realizar o se van a dimensionar automáticamente. Entonces, antes de guardar, vamos a borrar estas líneas guía que ya no son útiles. Entonces vamos a guardar nuestro proyecto, guardar como. En la ubicación vamos a buscar la ubicación. ¿Dónde es? Aquí. Aquí lo vamos a guardar. Vamos a ponerle un nombre. Vamos a ponerle ropero. Y guardamos. Como les dije hace un momento, voy a abrir un nuevo entorno de trabajo de SketchUp para crear nuestro proyecto cajonera. Entonces, ahora sí me dirijo aquí arriba y pongo nuevo. Ya lo abrí, voy a eliminar este personaje, voy a buscar el elemento que necesito para trabajar un cajón, que va a ser el original. Entonces lo arrastro hacia la mesa de trabajo, me voy a acercar, voy a orbitarlo, ¿sí? Vamos a orbitarlo. Ya está, vamos a moverlo al origen. Ahora sí está en el origen y vamos a dimensionarlo para empezar a trabajar. Ustedes ya conocen este procedimiento, ya lo hemos hecho en varios videos anteriores, así que no voy a explicarlo, simplemente lo voy a hacer de manera muy rápida y vamos a llegar al punto de la configuración para generar las copias para obtener nuestra cajonera. Entonces voy a proceder, vamos a darle aquí las medidas, vamos a ponerle por ejemplo aquí solamente 120 milímetros el ancho, que va a ser la altura del cajón. El largo vamos a poner, son medidas referenciales, son 400 milímetros. El espesor lo dejo en 18, el color también. Y el nombre, si le vamos a cambiar, vamos a poner en este caso lateral cajón. Los tapacantos todavía no se los asigno, eso lo ponemos al final. Entonces ahora sí pongo aplicar y ya tengo mi primera pieza. Voy a nuevamente ubicarla aquí
Y de esta manera voy a continuar y configurar mi cajón. Como le digo, ustedes ya conocen cuál es el proceso que hemos realizado en un video anterior. Les voy a poner aquí en la tarjeta para que tengan ustedes de orientación para los que no recuerdan cómo lo hicimos, pero el proceso, como les digo, es prácticamente el mismo. Termino de armar el cajón y regreso entonces. Tengo mi componente cajón. El siguiente paso será crear un componente que vamos a denominar cajonera, el que va a contener a este componente cajón más las copias que nosotros vamos a generar. Ahora, si ustedes recuerdan, en un video anterior yo les dije que para crear componentes se necesita más de un elemento. En este caso solamente tengo uno. Entonces vamos a echar mano de ese artificio que ya lo utilizamos antes. Vamos a dibujar unas guías. Estas guías, además de facilitarnos la creación del componente, nos van a ayudar a poder ubicar los cajones dentro del espacio de la cajonera. Una separación inferior, una separación superior a los laterales y también posterior. Entonces pongan atención a lo que viene. Voy a orbitar nuestro cajón para dibujar nuestra primer guía. Vamos a acercarnos un poco y dibujamos. Vamos a dibujar aquí un pequeño cuadrado, puede ser de 20 por 20, ya depende de ustedes el tamaño que quieran ponerle. Voy ahora a crear un grupo y voy a asignarle un color. Aquí ya tengo un color definido, vamos a ponerle este color verde. Ahora el siguiente paso es ubicarlo donde nosotros queremos para que nos facilite la ubicación de nuestros cajones dentro del espacio de la cajonera, como les dije hace un momento. Lo primero será otorgarle una separación con la base de este cajón. Vamos a desplazarlo 10 milímetros, 1 centímetro hacia abajo. Este va a ser el espacio que va a tener el cajón inferior y que esté más abajo con la base de la cajonera. Ahora, ¿qué más necesito definir? Necesito definir un espacio lateral. Aquí a los lados del cajón estará la corredera que mide 13 milímetros. Entonces vamos a mover esta guía 13 milímetros hacia el lado. Pongo 13, pongo Enter y ya está. Entonces esta guía ya está en la posición requerida. Ahora me voy a la parte posterior y superior también del cajón. Aquí voy a dibujar otro cuadrado. Lo mismo, 20 por 20. Creo grupo y también le asigno un color. Listo, ya tengo mi guía. Ahora, la parte superior va a tener una diferencia, no va a estar ubicado o no va a haber una separación de 1 centímetro. Yo acostumbro dejar una separación de 2 centímetros, 20 milímetros. Entonces voy a desplazar esta guía 20 milímetros hacia arriba. Ya está, ya tengo esa ubicación. Ahora, siguiente paso. Yo quiero aprovechar al máximo el espacio que me brinde la cajonera. Voy a ubicar la guía de tal forma que me genere un espacio vacío, una separación de la parte posterior o de la pieza posterior de mi cajón con el fondo de la cajonera. Entonces yo voy a desplazar 1 centímetro hacia atrás para que me genere ese espacio, porque esa va a ser la separación entre la pieza posterior del cajón y el fondo de la cajonera. Entonces ahora sí muevo 10 milímetros hacia atrás. Ya está. Entonces ya esta guía me está marcando tanto la separación superior como la separación posterior. ¿Qué me falta? Me falta que también me ayude generando el espacio que necesita tener la corredera. Entonces lo mismo, vamos a mover 13 milímetros hacia aquí. Ahora sí, ya lo tengo. Ahora sí, mis guías me están facilitando la distribución de los espacios, tanto superior, inferior, posterior y laterales. Ahora, siguiente paso, seleccionamos todos los elementos y creamos ahora sí nuestro componente. Vamos a ponerle cajonera, vamos a escribir básica. Listo, ya tenemos nuestra cajonera básica. Ahora vamos a poner simplemente Enter, crear.
Con ello ya tenemos entonces ahora sí nuestro componente creado. Lo siguiente, vamos a configurar los atributos. Vamos a abrir la ventana de atributos de componente. Vamos a mover un poco nuestro cajón hacia la izquierda y empezamos. Aquí, como cajonera básica, todavía no tenemos nada. Vamos a empezar a agregarle los atributos de tamaño y también vamos a agregar atributos personalizados. ¿Cuáles son los atributos personalizados? El primero que vamos a poner será el espesor. El espesor que le vamos a asignar a las piezas, porque puede ser 18, 15, 12, ya dependerá de la necesidad. Ahora, ¿qué más? ¿Qué también tenemos que agregar aquí? Vamos a agregarle atributos de color. Vamos a poner dos atributos de color. Vamos a poner color 1 y color 2. ¿Para qué? Usualmente nosotros trabajamos los cajones en color blanco y el fondo también de color blanco, pero no siempre. Entonces vamos a tener la posibilidad de ponerle un color tanto a las piezas como al fondo. Pueden ser los mismos o pueden ser diferentes. Eso ya depende de la necesidad. Entonces ponemos ahora color 2. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Tenemos espesor, tenemos color. Vamos a empezar ahora. No, falta uno importantísimo. Vamos a poner con la letra C cantidad de cajones. Eso es muy importante. Ahora sí, todos estos parámetros se van a mostrar en la ventana de opciones de componente. Ahora los que no se van a mostrar, vamos a poner primero separación superior. Es el espacio de separación de la parte superior del cajón que esté más arriba con el techo de la cajonera. Y lo mismo vamos a poner con la letra E, separación inferior. Es el espacio de separación con la parte más baja del cajón que esté al final con la base de la cajonera. Listo. ¿Qué más? Tenemos el espacio de separación superior e inferior. Nos falta separación entre cajones. El espacio de separación entre cajones. Y por último vamos a poner con la letra G la altura de los cajones, o altura del cajón. Listo. Ahora vamos a abrir la ventana de opciones de componente y vamos a empezar a mostrar todos los elementos que sean necesarios. Lo primero, ustedes ya saben, aquí en el eje X está el ancho. Ojo, hay que ser preciso, no es el ancho del cajón, sino de la cajonera. Ya van a ver cómo trabaja esto, pero ya les voy adelantando. Ancho, aquí vamos a cambiar las unidades a milímetros, aplicamos, vamos a hacer un poco rápido. Profundidad. Y por último aquí, altura. Listo. Entonces tenemos ancho, profundidad, altura. Aquí ahora cambiemos la unidad, no olvidarse. Hay que estar atentos a ello. Aquí vamos a poner espesor piezas. Aplicamos. Aquí color piezas. Ustedes le ponen los nombres que crean convenientes. Vamos a seguir con el de aquí. Vamos a poner aquí color fondo. Listo. Aplico. ¿Qué más? Otro que se muestre es este de aquí. Vamos a poner aquí cantidad cajones. Listo. Todos estos atributos se van a mostrar en la ventana de opciones de componente. Los demás no, los demás son internos. Vamos a empezar a asignarle los valores aquí. Vamos a redondear. Acá dice profundidad 400 y decimales. Vamos a poner todo 400. Estos son valores referenciales. Luego vamos a poner lo que realmente necesitamos.
Altura vamos a poner, a ver, pongámosle 200, ¿sí? Para que sea un valor más apreciable. Espesor de las piezas ya sabemos que es 18. Puede ser otro valor, eso ya lo ponemos cuando lo necesitemos. Color de las piezas, por el momento es cacao. Aquí hay una letra de más, vamos a borrar. Ya está. Color del fondo, voy a ponerle blanco. Y cantidad de cajones, tenemos solamente uno. Aplico. Listo. Cierro por un momento esta ventana. Y voy a continuar. Vamos a seguir trabajando. En este momento vamos a agregar los valores que ya les mencioné hace un momento. Espacio de separación superior. Yo les dije que yo trabajo con 2 centímetros. Pongo 2, pongo Enter. Voy a ingresar aquí para cambiar la unidad, que sea centímetros. Aplico. El espacio inferior es 1 centímetro. Pongo 1, Enter. Y también unidades. Vamos a cambiarle aquí a centímetros. Aplico. Separación entre cajones, la separación que yo utilizo son 3 centímetros, 30 milímetros. Eso lo pueden cambiar ustedes. Centímetros, aplico. Y la altura del cajón. La altura del cajón la vamos a calcular a través de una fórmula ya conocida por ustedes. Vamos a repasar. Vamos a utilizar como primer parámetro, vamos a poner igual, va a ser el espacio donde vamos a distribuir nuestro cajón. ¿Sí? No, nuestros cajones, perdón. El espacio donde vamos a distribuir nuestros cajones. Como ya les dije hace un momento, nosotros lo que tenemos aquí como altura no es la altura del cajón, sino la altura que está marcada por estas líneas azules, ¿sí? Que simulan el espacio o el agujero donde se van a encajar los cajones. Entonces, vamos a poner ese valor. ¿Cuál es ese valor? Tenemos aquí 20. Vamos a poner en el eje Z. A este valor le vamos a restar el espacio superior. El espacio superior lo tenemos de 2 centímetros, ponemos espacio superior, menos también el espacio inferior. ¿Qué más tenemos que restarle? Tenemos que restarle la multiplicación entre la separación de los cajones, la medida de la separación de los cajones, ¿sí? Por la cantidad de cajones menos 1. Por la cantidad de cajones menos 1. Cantidad de cajones menos 1. Hay que tener mucho cuidado en agrupar los valores porque ustedes saben, siempre hay una jerarquía en matemáticas y eso también aquí se tiene que respetar. Entonces, para no generar errores hay que organizar bien los datos. Y todo esto lo voy a dividir entre la cantidad de cajones. Ahora pongo Enter. Aquí me falló algo. ¿Qué pasó? Ah, por supuesto. Acá dice recuento de paréntesis no es correcto. Aquí me faltó un paréntesis. Ya lo vi, ya me di cuenta. Ahora sí. Listo. Entonces ya tengo la altura de mi cajón. Lo siguiente. Vamos a empezar a agregar algunos atributos que nos hacen falta o un atributo que nos hace falta aquí en nuestro cajón. Nuestro cajón se va a repetir, por lo tanto se va a generar copias, entonces tenemos que agregarle el atributo copias. Ahora, el atributo copias, ¿cómo va a estar definido? Va a ser la cantidad de cajones menos 1. En este caso, ¿cuántas copias tenemos? 0, solamente tenemos el original. Entonces se cumple. Vamos a poner igual cantidad de cajones menos 1. Ya está. Copias 0. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos aquí? Vamos entonces ahora a empezar a completar algunos valores. Lo primero, vamos aquí. Nos dice en la posición en el eje X es 1.3, es correcto. Ese es el espesor de la corredera. Vamos a poner igual 1.3 y Enter. En Y es 0, perfecto, es 0, está muy bien, 0. Ahora, en el eje Z, recordarán que cuando trabajamos copias, sobre todo de elementos como este tipo cajón o repisas, las copias se van a distribuir en el eje azul, en el eje Z.
cuando haga copias de los cajones, las copias se van a generar hacia arriba en este caso. Entonces tenemos que trabajar en la posición, el lugar, la ubicación donde se van a mostrar esas copias. El primer parámetro que nosotros tenemos que ingresar es la ubicación del primer cajón. La ubicación del primer cajón, ¿quién me lo va a marcar? Me lo va a marcar el espacio de separación que yo estoy considerando, el espacio de separación inferior en este caso. Entonces voy a poner espacio de separación inferior. A esto vamos a sumarle copy y vamos a multiplicar, abro paréntesis, por la separación entre cajones más la altura del cajón. Cierro paréntesis y pongo enter. Ahora continuamos con las configuraciones de tamaño. Nos dice que en el eje X es 45. Vamos a verificar cómo es esto. Tiene que ser el ancho total de nuestra cajonera menos 2 veces el espesor de la corredera. O sea, el ancho total menos 2.6 centímetros. Entonces ponemos igual, nos dirigimos hacia arriba. El ancho de la cajonera es la que está en el eje X menos 2.6. Enter. Ya está, ya tenemos entonces el tamaño en el eje X. En el eje Y será igual a la profundidad de nuestra cajonera menos 1 centímetro, que es el espacio de separación que hemos contemplado. Enter. Por último, el tamaño en el eje Z. El tamaño en el eje Z es la altura del cajón, y la altura del cajón nosotros la tenemos calculada. Ponemos igual, nos dirigimos hacia arriba y aquí tenemos altura de cajón. Ponemos enter y ya está. Concluidas las configuraciones del cajón, todavía nos faltan la configuración de las guías. Vamos a abrir aquí. Entonces añadimos los atributos de posición y también los atributos de tamaño. Por lo que estamos observando, por ejemplo, aquí nos dice que en el eje X es 45.6, se refieren a la guía que está en la parte superior y atrás. Entonces vamos a poner igual 45.6 vendría a ser al ancho total de la cajonera menos la medida en el eje X que tiene nuestra guía. Nuestra guía en el eje X tiene 2 centímetros, es un cuadrado. Entonces ponemos menos, podemos poner menos 2 o también podemos poner en base al eje, voy a poner menos 2 directamente y ya está. Ahora observamos que en el eje Y nos dice 38 centímetros. Vamos a orbitar para observar bien cómo están las cosas. Vamos a ubicarnos. Aquí está. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que poner igual. Vamos a igualarlo con la medida de nuestra cajonera en ese eje, que vienen a ser 40 en el eje Y, menos la dimensión de nuestra guía en ese eje, que también vienen a ser 2 centímetros. Ponemos enter y ya está. Ahora dice la posición en el eje Z. La posición en el eje Z son 20, que viene a ser igual a la altura de nuestra cajonera. Ponemos enter y ya está. Ya terminamos entonces la configuración. Todavía no. Vamos a poner aquí los valores. Aquí es muy sencillo. Ponemos 2. Aquí en el eje Y también ponemos 2. Son valores que no van a cambiar. Igual 0. Y ya está. Ya terminamos con una de las guías. Y lo mismo vamos a hacer que con la otra. Ya es más sencillo todavía, porque los valores son ceros. Y vamos a poner aquí tamaño, que vienen a ser los mismos. Aquí va a ser igual a 2. Aquí igual a 2. En el eje Z es 0. Aquí posición, todo es 0. 0.
0 y 0. Ahora vamos a poner a prueba nuestra cajonera. Si encontramos algún error, lo solucionamos. Siempre todo tiene solución. ¿Sí? Lo importante es darse cuenta el origen del problema y por lo tanto la solución también. Pues bien, vamos a empezar. Lo primero, vamos a cambiar aquí la altura. Vamos a considerar una altura de 600 milímetros, por ejemplo, 60 centímetros. El espesor lo dejamos por el momento ahí y vamos a cambiar la cantidad de cajones. Vamos a poner que la cantidad de cajones que queremos es 3. Vamos a aplicar y esperemos que funcione. Veremos resultados. Ya está. Ya tenemos entonces nuestros 3 cajones con las respectivas medidas de separación que necesitamos para ubicarlo dentro del mueble para el cual estemos trabajando. Ahora vamos a hacer otro cambio. Vamos a hacer el cambio del espesor de las piezas. Vamos a poner 15 milímetros y vamos a aplicar. Solamente tiene que producirse este cambio en el espesor de las piezas, más no en las dimensiones generales, porque se debe de mantener. Esto funciona así. Vamos a tomar la medida y efectivamente se ha cambiado el espesor de las piezas de nuestra cajonera. Entonces creo yo que ya estamos listos para dar el siguiente paso, para ponerlo en aplicación directamente, ¿sí?, en el mueble que nosotros estamos trabajando. Lo primero, vamos a guardar este archivo. Ustedes ya saben, guardar como. Yo voy a guardar donde estoy guardando todos nuestros proyectos. A ver dónde está. Me parece que este mismo es. Si este mismo es, vamos a poner aquí cajonera. Vamos a ponerle básica, nombre completo. Y cajonera, faltó la letra A. Vamos a poner aquí. Ya está, cajonera básica y lo guardo. Y ahora con mi proyecto de ropero ya abierto, lo que voy a hacer es buscar mi componente que acabamos de trabajar. Voy a dirigirme aquí, vamos a buscar en el modelo. Aquí tenemos nuestros componentes dinámicos con los que hemos venido trabajando. Voy a mejor abrir aquí, abrir o crear colección local. Voy a dirigirme al escritorio, voy a buscar mi carpeta componentes donde están todos mis componentes guardados. Voy a seleccionar la carpeta y ahora aquí me debe de aparecer mi cajonera básica. Precisamente está aquí. Voy a arrastrarla y ya la tengo a disposición. ¿Sí? Listo. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Es muy sencillo. Voy a tomar medidas del espacio que tengo para ubicar mi cajonera. Herramienta puede ser aquí, mejor esta acotación, este punto, este otro punto. Este es el ancho que yo tengo disponible para la cajonera. Ahora voy a tomar la medida de la altura. Esta es la altura. Y vamos también a considerar la profundidad. La profundidad, ustedes ya saben, es 478 milímetros. A los 500 le hemos restado el espesor o el retiro del fondo y también el espesor de la ranura, que son 4 milímetros, entonces son 478. Sabiendo y teniendo esta información, vamos a abrir aquí nuestra ventana de opciones de componente que corresponden a nuestra cajonera y vamos a colocarle las medidas. Aquí tenemos ancho, aquí ya sabemos que el ancho son 567, ponemos 567, la profundidad 478, ¿sí? Y la altura son 600, así mismo está 600. Vamos a volver aquí al espesor de 18 milímetros, el color lo vamos a dejar como está y la cantidad de cajones vamos a ponerle, a ver, que sean 4. Todo esto es modificable, no hay ningún problema en ello, es justamente una de las principales bondades de los componentes dinámicos. Ponemos aplicar y ya seguramente lo vamos a tener y ya está precisamente. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Con la herramienta mover voy a desplazar mis elementos, voy a acercarme más y voy a hacer coincidir esta esquina justamente con el borde interior de este mueble. Una vez que hago esto, ya está perfectamente distribuido
dentro del espacio asignado para los cajones. ¿Qué es lo que nos falta? Nos faltan solamente las tapas de los cajones. Esto se los voy a mostrar en el siguiente video. Espero que este video realmente les haya agradado, que les sea de mucha utilidad, y como siempre les voy a dejar el proyecto para su descarga. Sin más, me despido. Hasta la próxima.